perfil, arrodillado, ahí abajo a la derecha, vistiendo su armadura. El hecho de que se le represente de perfil no es casual, sino perfectamente intencionado. Vemos que en este otro retrato también aparece de perfil, y en este otro también. El motivo es que el duque tenía el lado derecho de su cara totalmente desfigurado debido a las heridas que recibió compitiendo en un torneo. La lanza de su adversario impactó en su cabeza, el duque perdió el ojo derecho y, naturalmente, para los pintores del Renacimiento, que consideraban la belleza y la armonía como los valores más elevados del arte, pues lo lógico era mostrar al personaje retratado desde su lado bueno, y en este caso estaba claro cuál era el lado más favorable de Federico de Montefeltro. Si alguno de los pintores españoles del barroco hubiera tenido que retratar a este personaje, seguramente no habría tenido ningún reparo en mostrarle tal como era. Pero vamos a empezar ya describiendo los elementos que aparecen en esta obra y después pasaremos a interpretar el significado de todo lo que podemos ver aquí. En el centro tenemos a la Virgen María con el niño Jesús en sus rodillas, durmiendo plácidamente, aunque en una posición algo inestable que además desequilibra por completo la composición, pues todos los demás elementos son horizontales o verticales. Detrás de ellos se encuentran 4 ángeles. Están de pie, con gesto solemne, y llevan vestiduras muy elegantes y ricas, adornadas con abundantes piedras preciosas. No son como los típicos ángeles que estamos acostumbrados a ver en otros cuadros de la época. Su aspecto es distinto. Estos 4 personajes angélicos es posible que pertenezcan a alguna de las más elevadas categorías de la jerarquía de los seres celestiales: arcángeles, serafines, querubines, tronos o potestades. ¿Quiénes son los que aparecen a los lados del trono en el que se encuentran el niño Jesús y su madre? A la izquierda tenemos a San Juan Bautista con una caña en su mano. Junto a él está San Jerónimo sujetando una piedra en su mano derecha. A la derecha están el apóstol San Juan con un libro en sus manos y San Francisco de Asís mostrando los estigmas de la pasión de Cristo que el santo había recibido místicamente. Los otros 2 personajes que asoman sus cabezas a derecha e izquierda son San Bernardino de Siena y San Pedro Mártir, y parece ser que fueron añadidos posteriormente. Incluso podríamos pensar que la figura del duque de Montefeltro no estuvo en el plan inicial de Piero della Francesca al componer esta pintura, pues rompe totalmente la perfecta simetría de esta composición, y podemos estar seguros de que si algo apreciaba este pintor italiano era la simetría y el orden. De hecho, si nos fijamos con detalle, por ejemplo, en las manos del duque y las comparamos con las de los demás personajes, comprobamos claramente que no son obra del mismo pintor. Piero della Francesca no pintó las manos de Federico de Montefeltro. Todos los personajes se encuentran en el interior de un gran edificio que parece ser el crucero de una iglesia tal como se construían en el Renacimiento. Al fondo, en lo más alto, vemos una bóveda de cañón y la exedra que cubren la cabecera y el ábside de ese espacio perfectamente representado siguiendo las leyes de la perspectiva cónica central con un punto de fuga. La exedra del fondo aparece cubierta por una enorme concha venera o vieira puesta boca abajo. De ella cuelga un huevo que queda suspendido sobre la cabeza de la Virgen. El huevo y el rostro de la Virgen forman el eje de simetría que rige verticalmente toda la composición. También en este eje se sitúan sus manos juntas en oración, su vientre y el fruto de su vientre, el niño Jesús. Por cierto, un pequeño detalle: el niño Jesús lleva un collar con una perla y con un trocito de coral rojo. Este cuadro responde perfectamente a una tipología que dentro de la pintura religiosa se denominaba Sagrada Conversación. Se había creado en los primeros años del Quattrocento italiano a partir de un modelo que se había hecho habitual a finales del gótico. Como puedes ver en estos ejemplos, la idea consistía en disponer unos cuantos santos rodeando a la Virgen María. La persona que había encargado el cuadro, normalmente un obispo o un noble, elegía qué advocación de la Virgen quería que apareciera en el cuadro. Podía ser la Virgen del Carmen o María Auxiliadora o Asiento de la Sabiduría. También decidía qué santos o mártires quería que estuvieran junto a la Virgen: aquellos a los que él les tenía más devoción por algún motivo o aquellos a los que deseaba tener como patronos o protectores. Y también solían pedir al pintor que les representara a ellos mismos, aunque fuera en un rinconcito del cuadro, rezando y acudiendo a la protección de aquellos a los que se encomendaba para llegar al cielo. Este tipo de cuadros solía encargarse para ser colocados en el retablo de alguna iglesia o capilla. En Italia, a las pinturas destinadas a los retablos se les denominaba palas. Por eso este cuadro de Piero della Francesca es conocido como la Pala de Brera.
Brera es el nombre del museo donde se conserva actualmente esta obra. Está en Milán, pero en su origen fue destinado al retablo de la iglesia de San Donato en la ciudad de Urbino, donde habría de ser enterrado el duque Federico de Montefeltro. Un retablo es una estructura vertical compartimentada mediante columnas, pilastras y frisos o entablamentos en una serie de casetones o espacios cuadrangulares en los que se colocaban esculturas o pinturas, eso que antes habíamos llamado palas, con imágenes de santos o escenas de la vida de Jesucristo. El retablo siempre iba situado en el presbiterio y detrás del altar, donde el sacerdote celebraba la Santa Misa. Bueno, muy bien, pero ¿por qué una concha invertida en el techo? ¿Por qué un huevo colgando en el centro de la escena? Estas cosas no aparecen en otros cuadros, palas o sagradas conversaciones. Estas cosas tendrán algún significado. ¿Por qué aparece San Juan como un anciano si en la tradición cristiana siempre se le representaba como un joven adolescente? ¿Qué significa esa cruz de cristal? ¿Tienen algún significado simbólico la perla y el coral que aparecen sobre el pecho de Jesucristo? Todos los análisis y comentarios de esta obra que he consultado por ahí hacen alusión a que ese huevo que tiene un lugar tan destacado en esta obra, de modo que se puede decir que lo percibimos como el contrapunto en la parte superior del protagonista principal del cuadro que está en la parte inferior, el niño Jesús. Dicen que seguramente será un huevo de avestruz, porque este animal estaba en el emblema y el escudo de armas de la familia Montefeltro. El caso es que cuando he ido a buscar el escudo no he conseguido ver por ningún sitio el avestruz, salvo en el pequeño detalle de las plumas del casco que efectivamente son plumas de avestruz y que los entendidos en heráldica tienen perfectamente catalogadas. Piero de la Francesca fue un pintor enamorado de la geometría y de las matemáticas. Nada se podría encontrar en el mundo más bello que la perfección de los trazados geométricos. Ellos eran un reflejo de la perfección de Dios, el creador del mundo. El hombre con su inteligencia puede descubrir esas leyes matemáticas que rigen el universo, gobernado por la inteligencia suprema de Dios, y alcanzar y contemplar esa belleza sería el sentido de la vida del hombre. La Iglesia con sus enseñanzas ofrecía a los fieles un camino para participar de la verdad y la felicidad de Dios. La fe enseñada por los apóstoles de Jesucristo ofrecía a los cristianos la posibilidad de alcanzar la luz de la gloria celestial. En este cuadro toda la escena está bañada por una luz que no es de este mundo. Es la luz que en el cielo ilumina a los bienaventurados que contemplan el rostro de Dios, la luz de la gloria. Una luz apacible que hace disipar toda oscuridad o tinieblas. Junto a esa luz divina que nos transporta a un lugar celestial fuera de este mundo, vemos también que la expresión de todos estos rostros está llena de serenidad y de paz, de una sublime e imperturbable felicidad. Están fuera del espacio y del tiempo, han entrado en la beatitud eterna de la gloria porque están contemplando a Dios, están participando de la esencia divina. Dijimos que se trataba de una sagrada conversación, no sabemos de qué están hablando, pero ¿están hablando? Todos tienen la boca cerrada, se entienden con el pensamiento. Aunque sus labios están sellados por un solemne silencio, el esplendor de la verdad ilumina sus inteligencias. Han llegado a conocer todas las cosas, las que son, las que fueron y las que serán. Están contemplando el origen y el fin del mundo porque están viendo a Dios cara a cara. Toda la escena rebosa de una sublime belleza, con una sencillez encantadora, con una elegancia y una delicadeza que provienen de algún poder sobrenatural. Porque en este mundo la naturaleza no suele presentar un orden tan absoluto ni un equilibrio tan perfecto. El esquema compositivo de esta obra es de perfecto equilibrio, pero hay un elemento que lo distorsiona por completo y es el duque que aparece abajo a la derecha rezando. Para recuperar el equilibrio y la simetría haría falta poner a la izquierda algún elemento de peso que compensara la presencia del duque. Piero de la Francesca resuelve el problema poniendo las grandes masas de sombra en la cubierta del edificio en la parte izquierda. Aquí se ven, y aquí. Estas sombras hacen de contrapeso a la figura de Federico de Montefeltro. También el color de los paneles que recubren las paredes trata de compensar el desequilibrio poniendo más peso en la izquierda, los colores oscuros, que no se repiten simétricamente a la derecha. En esta obra de Piero de la Francesca vemos también que si nos paramos a analizar el cuadro, la aparente simetría no es tan evidente y simple, sino que está conseguida compensando desequilibrios en la composición y en el tratamiento de las luces y las sombras y en el tratamiento de los colores. Pero ¿por qué una concha? ¿Por qué un huevo?
En este cuadro de Botticelli también tenemos una concha. El cuadro se titula El nacimiento de Venus. Es la diosa del amor que llega a la tierra surgiendo de las aguas, según la mitología griega. En la iconografía cristiana, la concha simboliza el sacramento del bautismo, que se interpretaba como el nacimiento a la vida de la gracia. Se consideraba que el que recibía las aguas del bautismo era regenerado. Moría al pecado y nacía una vida sobrenatural de unión con Dios mediante la fe y la gracia. Esa vida, el alma del cristiano habría de continuarla en el cielo después de la muerte, y haber recibido el bautismo le permitiría al fin del mundo que su cuerpo resucitado pudiera volver a unirse a su alma y participar de una vida eterna en los nuevos cielos y la nueva tierra que Dios habría de crear para los elegidos que alcancen la salvación y el perdón de sus pecados. Todo eso es lo que aparece en este cuadro, eso es lo que el duque de Montefeltro está pidiendo en su oración y lo que Dios ofrece a los fieles a través de la Iglesia fundada por Jesucristo. El huevo hace referencia a la idea de origen, principio, nacimiento. El huevo representa aquello que empieza a ser. En la visión cristiana es un símbolo del universo, el mundo creado por Dios. Dios es aquel que siempre ha existido, el que no tiene principio, y es el origen de todo lo que existe. Dios es el principio y el fin de todas las cosas. En los iconos de Jesucristo, en las iglesias orientales, la figura de Jesús siempre aparece como alfa y omega, principio y fin. Jesucristo es el que era, el que se ha hecho hombre y el que ha de venir al fin del mundo, el que es, el que era y el que será. Las primeras palabras del Génesis son: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Las primeras palabras del Evangelio que escribió San Juan son: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo de Dios se hizo carne. Por cierto, San Juan Bautista fue quien bautizó a Jesucristo en el río Jordán. En este cuadro de Piero de la Francesca vemos la escena. Jesucristo es el que había sido anunciado por los profetas del Antiguo Testamento como enviado por Dios que habría de venir para la salvación del mundo. Juan Bautista es el último de esos profetas. Jesucristo es el que nació de la Virgen María por obra del Espíritu Santo para ofrecer su vida en sacrificio muriendo en la cruz. Y Jesucristo es el que habrá de venir al fin de los tiempos para juzgar a los vivos y a los muertos, como se anuncia en el Apocalipsis, que según la tradición de la Iglesia fue escrito por el apóstol San Juan. Aquí lo tenemos con su libro. La tradición cristiana cuenta que San Juan era un joven adolescente cuando se hizo discípulo de Jesús. Por eso se le suele representar sin barba en la última cena y al pie de la cruz. Este es el apóstol que escribió el cuarto evangelio, después de que San Marcos, San Mateo y San Lucas escribieran cada uno el suyo. San Juan escribe en su evangelio que cuando Jesús en la cruz ya había muerto, un soldado romano le atravesó el corazón con una lanza y entonces de su costado abierto salió sangre y agua. El coral representa la sangre de Cristo y la perla representa el agua. En la doctrina cristiana y en las visiones místicas de los santos cristianos, esto tiene muchas consecuencias sobre los sacramentos y la gracia de Dios que perdona los pecados, etc. Esta es la imagen que Santa Faustina Kowalska vio del Sagrado Corazón de Jesús. Pero la tradición de la Iglesia dice que fue también San Juan quien escribió el Apocalipsis, el último libro de la Biblia en el que se profetiza la segunda venida de Cristo a la tierra al final de los tiempos. San Juan habría recibido las revelaciones que escribió en el Apocalipsis poco antes de morir en la isla de Patmos, a una edad muy avanzada, seguramente tendría más de 100 años, pues mientras que el resto de los apóstoles habían sido martirizados en las persecuciones contra los cristianos y murieron muy pronto, en cambio San Juan murió de muerte natural muchos años después. San Jerónimo representa la penitencia y el estudio de las Sagradas Escrituras. En la iconografía cristiana siempre aparecía haciendo grandes mortificaciones y sacrificios, siempre aparece con una piedra en la mano. Hacía grandes ayunos, dormía en el suelo, como preparación para poder entender la Biblia, pues el Papa le había encargado traducir las Sagradas Escrituras al latín. San Jerónimo era un gran sabio que sabía griego, hebreo y latín. También se le suele representar trabajando en su estudio en la traducción de la Biblia. Por cierto, te recomiendo que veas este vídeo en el que hacemos un análisis de este famoso cuadro de Antonello de Messina, que está lleno de símbolos, y aquí aparece San Jerónimo. En cuanto a San Francisco de Asís, aparece enseñando los estigmas que recibió místicamente en sus manos, sus pies y su costado. Eran las mismas heridas que Jesucristo sufrió en la cruz. Algunos santos las recibieron milagrosamente a lo largo de su vida. El caso reciente más cercano en la historia es el del Padre Pío en Italia. El significado de estos estigmas, igual que el de la cruz de cristal que el santo sostiene en sus manos,
sería la pureza interior que el hombre puede alcanzar mediante la oración y la penitencia. Representa la identificación de los cristianos con Cristo, Hijo de Dios, que es sacrificado para que los hombres puedan alcanzar el cielo, la verdad y la felicidad eterna. Bueno, vamos a parar porque ya se está haciendo largo este vídeo. Se nos quedan unas cuantas cosas en el tintero. Por ejemplo, ¿se corresponden las 12 piedras preciosas que San Juan menciona en el Apocalipsis al describir los muros de la Jerusalén celestial que desciende del cielo a la tierra? Zafiro, topacio, jaspe, amatista, calcedonia, etc., con las que aparecen representadas por Piero de la Francesca en los muros de las paredes del fondo. ¿Es el estampado del vestido de la Virgen el mismo que aparece en la imagen de la Virgen de Guadalupe? Es curioso que los santos y la Virgen aparezcan sin la aureola en la cabeza, como hacían todos los pintores en aquella época. Y los ángeles sin alas también resulta algo extraño, aunque seguramente eso que aparece por detrás a sus espaldas no me extrañaría nada que fueran las alas, pero en vez de ir desplegadas aparatosamente, están plegadas y recogidas, como todo en este cuadro que refleja recogimiento y contención. Bueno, lo dejamos aquí. Si quieres documentarte bien acerca de obras de arte famosas, te recomiendo que además de ver vídeos, leas algún libro como este, por ejemplo. Se titula Arte, toda la historia. Ahí abajo tienes el enlace para conseguirlo. Que lo disfrutes. Y por hoy nada más, amigos. Volveremos el próximo domingo. No te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interesen. Y suscribirte, por supuesto, y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde $1 al mes. Hasta el próximo vídeo. Adiós.